tenemos a un ginecólogo que va a tener que pasear por fiscalías, que va a tener que pasear por tribunales, porque un abogado activista trans se le ocurrió que el ginecólogo tenía que revisarle los huevos porque son huevos femeninos. ¿Sí? Son trans testículos. Tiene huevos de mujer. Un transexual denunció a su ginecólogo por no querer atenderlo. Esto es real. Esto está pasando. Esto pasó. Una mujer trans, es decir, un hombre biológico, fue a hacerse atender por un ginecólogo y obviamente el ginecólogo le dijo que no podía atenderlo porque no tenía el material para revisar genitales masculinos. Porque si bien hoy vivimos en una época de superstición absolutamente absurda, en una era en la que la mitología de género está vista como una verdad científica, por lo menos en el ámbito político y comunicacional, yo voy a decir algo revolucionario, transgresor, posiblemente transfóbico y, como dicen ahora, transodiante. Pero los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina. ¿Sí? Por ende, una mujer trans tiene que ir al urólogo, tiene que también revisarse la próstata. Por una cuestión biológica, esto no es una cuestión de odio ni de blasfemia, ¿no? Porque odio es el término actual para lo que antes era blasfemia, ¿no? No vayamos a cuestionar el status quo, no vayamos a cuestionar lo que nos dicen los medios y los políticos. No es una cuestión de blasfemia, no es una cuestión de un discurso transodiante. Esto es una realidad científica, anatómica. Los hombres biológicos tenemos cierto tipo de genitales y las mujeres biológicas tienen otro tipo de genitales. Entonces, los hombres nos tenemos que... Es muy difícil lo que estoy contando, es muy odiante lo que estoy diciendo, ¿sí? Bueno, a ver, yo no puedo ir con mis huevos a hacerme ver por un ginecólogo. ¿Se entiende? Y esta persona transexual tampoco, porque tiene órganos genitales masculinos. Es una realidad biológica. No estoy odiando en este momento, ¿no? Esto no es un discurso de odio, ¿sí? No tiren los libros de biología a la hoguera al grito de discurso de odio, como se hacía antes, ¿no? Blasfemia, blasfemia. Y no estamos hablando de una persona tonta, de una persona ignorante, de un pobre crédulo que se creyó lo que le dice la televisión, lo que le dicen ciertos políticos, lo que le dice la dictadura silenciosa de la izquierda progresista. Estamos hablando de un activista, que además es abogado, transexual canadiense, ¿sí? Que se hace llamar Jessica Yaniv. Porque Juan Carlos no se llama ninguno. Nunca se llaman Marta, ¿eh? Jessica Yaniv. Jessica Yaniv fue a su ginecólogo vestida de mujer, de mujer, de no binaria, no sé, lo que quiera, y el psicólogo le dijo, no, mira, vos tenés pitulín, no puedo, no tengo, tenés pitulín, no te puedo atender, soy ginecólogo, estoy acá para revisar la chucha. Estoy usando términos muy técnicos, perdónenme, es muy transgresor lo que estoy diciendo para 2022, lo sé, perdónenme, es un discurso de odio terrible, lo lamento, sepan disculpar. Fui a la escuela primaria y me enseñaron más o menos biología. Entonces, perdón, ¿sí? Los libros de biología son un libro malo, así como la Biblia, son malos, esas cosas que a los zurdos no les gustan. Canadá es un lugar espectacular, es en donde también un señor de 50 y tantos años se hace llamar, de vuelta, nunca Marta, se hace llamar Stephanie,
y dice que no es un señor de 50 y pico de años, sino que es una chica de 8, 10, 11, no sé, una chiquita. Y todos lo aceptamos y lo adoptó una familia, este señor. No es un discurso de odio, es un dato concreto, biológico, anatómico. Es un señor de 50 y tantos años, un dato también temporal, 50 y tantos años, ¿sí? La familia lo adoptó, está todo bárbaro, tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo hasta que el señor capaz quiera tener noviecito. Un noviecito de 8, 9, 10, 11 años. Vamos a ver qué pasa con esta superstición una vez que se empiecen a meter con los chicos. Pero bueno, por lo pronto se están metiendo con los profesionales, con los médicos, con estas personas que estudian para dejar la vida para salvar otras, ¿no? Los médicos que están días enteros haciendo guardias, años y años estudiando para recibirse, después años y años para hacer una especialización, una vocación impresionante de servicio. Ahora tenemos a uno, que no es el primero, denunciado por... No quiero decir por un loquito porque me van a decir que estoy dando un discurso de odio, reproduciendo un discurso transodiante. Tampoco quiero decir por una minoría porque entonces me van a decir que las minorías también tienen derechos. Los neonazis también son una minoría, pero bueno, si ustedes piensan que todas las minorías tienen que tener más derechos que las mayorías, bueno, en principio son bastante antidemocráticos. Pero lo que está pasando es esto, ¿eh? Tenemos a un ginecólogo que va a tener que pasear por fiscalías, que va a tener que pasear por tribunales, porque un abogado activista trans se le ocurrió que el ginecólogo tenía que revisarle los huevos porque son huevos femeninos. ¿Sí? Son trans testículos. Tiene huevos de mujer. ¿Viste cuando ves a una, ¿no? ¿Qué huevos tiene esa mujer? ¿Cómo se pone? Acá lo dicen mucho de Patricia Bullrich. ¿Qué huevos tiene Bullrich? Se bancó el Ministerio de Seguridad. Bueno, acá este es de verdad. Este tiene huevos de mujer. ¿No? Están los huevos de dinosaurio, ¿no? En Jurassic Park. Están los huevos de los pajaritos en los nidos. Están los huevos de mujer en el Traviolo Oeste. Y ahora se está comiendo una denuncia un médico. Un tipo que dedica su vida a salvar vidas. Porque a esta mitología actual, a esta superstición que rige la era que vivimos hoy, hay que ponerle un límite. Porque nosotros nos podemos reír de este caso bizarro, pero lo cierto es que el médico nos está riendo. El ginecólogo la va a pasar mal. Yo les recomiendo que vean algunos llamados que hice en broma a la institución INADI, que es el instituto que supuestamente lucha contra la discriminación, cuando en realidad obviamente es un organismo utilizado para la persecución política. Les recomiendo que miren los llamados que hice, están subidos a YouTube. Hace 3, 4 años más o menos que yo hice bromas telefónicas como esta. Yo me fui a hacer para ver si tengo los anticuerpos de la COVID, porque tenía así como algún dolor de cabeza, y me trataron como un masculino todo el tiempo, porque me dicen que biológicamente yo soy no sé qué, y que a los masculinos de alguna forma esta virus le pega de una forma distinta que a las mujeres. Y me fui. ¡Qué locura! Y sí, más que bromas, experimentos. Yo llamaba, me hacía pasar por un travesti que había ido al ginecólogo y quería denunciar al ginecólogo que se había negado a atenderme. Y lo que me respondían era alarmante. Estaban dispuestos a iniciar acciones contra los médicos. Es decir, el delirio de una minoría, que creo que es el 0,1% de la población argentina, según el último censo realizado en el año 2022, hace muy poquito, los delirios de esta minoría, y no estoy diciendo que todas las personas transexuales sean delirantes, no me tergiversen para indignarse por gusto y por placer, como tanto les gusta. Digo que los delirios de una persona como esta, que pertenece a una minoría, y reitero, ser una minoría no es bueno, los neonazis también son una minoría. No es que si sos de una minoría sos bueno. Terminemos con el cuento. Entonces los delirios de estas personas valen más que la realidad, que la ciencia, que la evidencia observable,
que la medicina, que la anatomía, que la carrera de un ginecólogo, que la vida de un médico. Entonces, no podemos dejar que este mundo se rija por supersticiones. En algún momento vamos a tener que poner un límite. Y el límite lo ponemos ejerciendo presión social sobre quienes gobiernan. Muchachos, somos el 99,9%. ¿Sí? Si nosotros no ejercemos la presión social para que estas pelotudeces terminen, entonces, ¿saben qué? Después no se llora, o a llorar al campito, a llorar a la iglesia. Esto pasa en todos lados, no es solamente un hecho aislado de Canadá. He hablado sobre los violadores que se autoperciben mujer y terminan encerrados en cárceles de mujeres, por supuesto terminan violando a las otras reclusas, en algún caso hay un embarazo. He hablado de casos de... Y los casos de los violadores hay muchísimos. Siempre menciono el de Reino Unido, el que pasó en este país, en Córdoba, el que pasó en Washington con nada más y nada menos que un pederasta, ¿sí? Por los chicos. He hablado de los casos en España, uno en Madrid, otro en Asturias, de golpeadores que en medio de una causa por violencia de género se autopercibieron mujeres y las causas quedaron sin efecto. He hablado de esa pelea que tuvo lugar también en la Argentina, creo que en el Chaco, que 2 travestis golpearon salvajemente a una mujer, casi la matan. Bueno, en una pelea de chicas. He hablado de los casos en los deportes. Hemos hablado mucho de Lia Thomas, pero también hemos hablado de esos veteranos de guerra que se metían en la lucha libre femenina y casi matan a las luchadoras mujeres. Entonces digo, o le ponemos un freno o lo vamos a terminar lamentando en serio. Y no estoy hablando de ser violentos, y no estoy hablando de segregar a nadie, ¿sí? Estoy hablando de que predomine la realidad por sobre los sentimientos y autopercepciones de la gente. No es tan difícil.